Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 25 de julio y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Bogotá ha avanzado en educación pública, pero aún falta mucho por hacer. Como perjudicial y disociador fue calificado el ranking de universidades publicado por el gobierno. En Florencia, Caquetá, el convenio 008 de educación para adultos genera sospechas porque pasó de 800 a 5.400 millones de pesos. Gobierno pedirá al Congreso que le apruebe recorte presupuestal para el 2016. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Según Naciones Unidas, en los últimos años en la capital de la República se han hecho inversiones importantes en materia educativa, inversiones que se ven reflejadas en la construcción de escenarios deportivos, recreativos, de tecnología para los niños, niñas y jóvenes y por supuesto en maestros bien formados. Sin embargo, faltan algunos aspectos por superar. Primero, en el financiamiento de la educación ha venido aumentando el presupuesto, en esta última administración a 3.5 billones de pesos. Es importante en ese sentido el mejoramiento de las condiciones de infraestructura en muchos colegios de Bogotá y el fortalecimiento de las instituciones en la infraestructura. También se ha venido mejorando el tema de la cobertura, del aumento del número de estudiantes a pesar de la situación que se viene generando, la disminución de la privatización de la educación cuando se han venido acabando los convenios de 145.000 estudiantes que había en esos años, a 45.000 que hay en estos momentos. No solo lo dice la ONU, también el Sindicato de Educadores de Bogotá y el Instituto para el Desarrollo Educativo y Pedagógico del Distrito Capital, IDEP, que ha trabajado con los educadores en reflexiones sobre sus prácticas, indagaciones sobre modelos de aprendizaje infantil, proyectos atinentes al conflicto y el posconflicto, la solidaridad y la cultura ciudadana, lo cual también ha fortalecido la educación capitalina. Esas condiciones materiales están asociadas al mejoramiento de infraestructura, al mejoramiento de dotación, al mejoramiento de formación de maestros y al número de maestros que apoyan el trabajo en los colegios, al mejoramiento de las condiciones en el ámbito del bienestar de los estudiantes, la alimentación escolar. Sin embargo, en el cronograma quedan plazos y objetivos por cumplir. Se debe seguir fortaleciendo la educación de los 3 grados de preescolar, de kinder, prekinder y transición. Se debe también mejorar las condiciones de infraestructura en algunos colegios de Bogotá. Tenemos que seguir manteniendo y planteándolo de la jornada única en mejores condiciones, no como lo se ha venido planteando en la jornada de 40 por 40, que es una serie de contratos en condiciones infrahumanas que tienen a los estudiantes en la jornada contraria. Hay que seguir garantizando unos recursos importantes para que la educación que reciben nuestros niños no sea una educación de segunda, de tercera. La inversión que se ha hecho por niño en la ciudad no se compadece con la inversión que se hace en el sector privado, por ejemplo. Los mejores colegios, las mejores universidades, los mejores servicios educativos a los cuales acceden niños que por estar en familias con mejores condiciones económicas no se compadece el porcentaje que invertimos nosotros en educación. La inversión en educación sigue siendo muy limitada. El 22 de julio se conmemoró el Día Internacional del Trabajo Doméstico, promulgado por las Naciones Unidas, el cual aún no tiene un reconocimiento claro ni una medición. Y estos días se ha generado una verdadera controversia en torno al instrumento que utilizó el Ministerio de Educación para evaluar la calidad y generar un ranking de universidades públicas y privadas a partir de la calidad. Sobre este tema, el Observatorio de Universidades Colombianas pues ha generado todo un debate. A esta hora nos acompaña precisamente el director de este observatorio, Carlos Mario Lopera. Carlos Mario, gracias por acompañarnos y cuál es el análisis que ustedes hacen precisamente sobre este sistema de medición. Nosotros valoramos la existencia de un ranking que permita orientar a la opinión pública. Lo que pasa es que mide
se desarrolló sobre un criterios incompletos, una metodología que no fue consultada, que no se conoce exactamente, que no recoge la totalidad de la realidad de lo que significa una universidad en el país y que descalifica aspectos como las especializaciones, por citar algún ejemplo, dando unas calificaciones a universidades, creando un ranking en donde algunas que han hecho esfuerzos importantes quedan en últimos lugares y otras que no tan buenos están relativamente bien ubicadas, porque desconoce algo que todo el sistema de educación superior, por ejemplo, ya había reconocido o reconoce como importante para medir la calidad, que es la acreditación, entre otros aspectos. Carlos Mario, ustedes han determinado que no van a publicar este ranking, ¿las razones? El Ministerio ha dicho que busca con el ranking favorecer la orientación e informar más claramente a la opinión pública sobre cuáles son las instituciones y cómo deben trabajar para que la gente escoja. Pero con el ranking es confuso y en vez de orientar, desorienta al respecto. Y al mismo tiempo crea unas categorías de universidades que no están en la ley. La categoría de universidades de doctorado, universidades de maestría, universidades de énfasis, universidades de pregrado, son opciones que tienen las instituciones, pero no es una categoría legal. Y las universidades se encontraron clasificadas de una manera que ni ellas sabían. Carlos Mario, según el trabajo que ustedes vienen realizando en el observatorio, ¿cuál sería el instrumento entonces para medir la calidad de las universidades públicas y privadas sin estigmatizar? Pues nosotros lo que decimos es que con la problemática que tenemos de calidad y de cobertura en el país, el problema no es de poner a competir a las universidades entre ellas, sino de trabajar con ellas para entre todos atender cómo llegamos a más colombianos con más calidad. Carlos Mario, mil gracias por acompañarnos a esta hora en Encuentro. Okay. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El Sindicato de Educadores de Caquetá, AICA, denuncia a través de Encuentro el convenio 008 suscrito entre la alcaldía y una empresa privada que está prestando el servicio de la educación para adultos. La financiación, el presupuesto para este casi que triplica el que se venía prestando. Y lo peor es que los recursos saldrán del Sistema General de Participaciones. El convenio 008 firmado por la alcaldesa María Susana Portela y ratificado por Orlando Yaima Savera frente a la resolución que expidió para lo que tiene que ver con la educación flexible a través de la Escuela Global en el municipio de Florencia como ente certificado, es preocupante porque se están invirtiendo 4.800 millones de pesos en lo que tiene que ver con el convenio establecido con una corporación de El Tolima denominada Guía Aqua, la cual en ese sentido afectará lo que tiene que ver con los salarios y las primas en la finalización del año para los docentes y los administrativos del sector educativo. Con el convenio 008 se afianza la privatización en Florencia, Caquetá, de la educación para adultos. De 800 millones que valía la educación para adultos se pasó a 5.400 millones de pesos. No beneficia a la educación nocturna porque se le traslada a oferentes privados. AICA siempre se ha opuesto a que haya oferentes privados y AICA respaldó la lucha de los 5 nocturnos en el primer semestre, en donde estuvimos en la calle con la movilización y con la lucha reclamando que estos mayores tuvieran la oportunidad de recibir la educación. El Sindicato de Educadores de Caquetá hace seguimiento y denuncia las irregularidades de este convenio ante las IAS, que afecta a los docentes y sus pagos legales, porque si se paga 5.400 millones de pesos en este programa del Sistema General de Participación, ¿cómo se le va a retribuir las deudas contractuales a los docentes? Hay abuso por parte de la alcaldesa porque no mantener entonces el contrato anterior, que costaba la mitad. Quien gana con este contrato desde un principio modificado, seguro no será la educación para adultos.
En Colombia, 710.000 personas, mujeres, en el 95% de los casos, se dedican al trabajo doméstico, el cual incluye un sinnúmero de actividades, tareas, funciones y responsabilidades en el hogar. ¿Sabe usted qué es el debido proceso? Tiene claro que cuando es detenido por parte de la autoridad, pues usted tiene derechos que efectivamente le generan garantías. Estos están establecidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional. He creído que preso se dijese como sinónimo de delincuente, pero me equivocaba. Carneluti. El debido proceso como tal es un derecho fundamental de todos los estados de derecho, que tiene una serie de principios y derechos y garantías que le dan vida, que le dan contenido, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. En Colombia lo que ocurre es que es muy usual que primero se declare la culpabilidad y luego se investigue. Primero se castigue y luego se realice la investigación. La prueba no es lo más importante del proceso. La prueba es todo el proceso. Sentis Melendo. Presunción de inocencia significa que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, en un proceso público sin dilaciones injustificadas y cuando haya un fallo en firme, es decir, que contra él no proceda recurso alguno. El derecho a la defensa no es un momento dentro del proceso, son los diferentes momentos en que la persona y a través de su abogado defensor tiene derecho a que se le escuche en la versión, a presentar pruebas, a controvertir las pruebas que la otra parte presente, a estar en la práctica de pruebas, a presentar alegatos, a presentar recursos y obviamente todo debe estar sustentado en pruebas. Colombia es un Estado social de derecho. Constitución Nacional de 1991. Quien investiga es quien tiene la carga de la prueba de demostrar que las personas investigadas son culpables. Si no lo logra demostrar, se presume la inocencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en las instituciones educativas, que el órgano investigador es quien debe probar la responsabilidad si se está haciendo un proceso disciplinario a un estudiante, o control interno disciplinario frente a un maestro, o la fiscalía frente a unas investigaciones que se está haciendo. Según estadísticas del Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales, de las 710.000 mujeres trabajadoras domésticas que hay en el país, solo 95.028, el 13.29%, están afiliadas a una administradora de riesgos laborales. El recorte presupuestal que el Gobierno Nacional tiene pronosticado para el próximo año está lleno de incertidumbres y mentiras, porque nadie sabe cuál va a ser el hueco fiscal y por qué precisamente se le está recortando a la educación y al escenario social. Cuando a usted en la casa le faltan recursos, generalmente recorta inversiones. El gobierno, con esa excusa, dice que como los ingresos petroleros se cayeron, en 2016 le quitará 12.12% a la inversión proyectada. Eso equivale a unos 5.6 billones de pesos. Todo esto sucede en medio de muchas dudas, porque ni siquiera los analistas saben el tamaño real del hueco fiscal. Unos dicen que es de 4 billones, otros que de 8 y otros lo elevan a 20. Lo que se busca ahí es reasignar el presupuesto entre las diferentes partidas, darle prioridad a ciertos sectores por encima de otros y seguramente ahí habrá un tema, pues digamos, que no entendemos cómo a puertas de un proceso de paz estamos aumentando, disparando el gasto militar en una cifra tan grande como la que el gobierno anuncia y por otra parte, cómo se va a ver afectado el gasto en educación, que creo que es una de las grandes preocupaciones que se vienen y particularmente en materia de educación superior. La partida para los militares aumentará 2.1 billones, se mantendrán las alianzas público-privadas y obviamente se recortarán recursos que tienen que ver con vivienda, salud y educación, es decir, con derechos de la población y todo con el telón de fondo de la paz. El presupuesto lo que está diciendo es cuál es la prioridad en la política de Estado. Y un Estado que habla de paz, pero que no la ratifica en términos de una nueva priorización del presupuesto, pues simplemente se vuelve un discurso mentiroso. ¿Dónde está el recurso? Donde los recursos presupuestales es donde está la prioridad de los gobiernos.
Y cuando uno lee el proyecto de presupuesto 2016, pues digamos que esa es la primera impresión que surge. El dinero para funcionamiento aumentará 7.3 billones de pesos, el recaudo de la DIAN pasará de 116.6 billones a 125.9 billones en 2016. Lo que nadie entiende es por qué sigue la fiesta para los que siempre han tenido altos presupuestos y se quiebran las ilusiones de quienes creen asegurados algunos recursos para romper iniquidades. Educación en la paz es el tema central de la edición 109 de la revista Educación y Cultura. La educación en la paz como gesto colectivo que genera una cultura de la convivencia basada en la dignidad y el compromiso social, invitando al magisterio a pensar en lo que sería necesario para contribuir desde la educación a la construcción de la paz verdadera. Revista Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. Cada vez que un docente es victimizado, se le está negando a los niños y jóvenes el derecho a una cultura de paz. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Hoy, cuando el país habla del posconflicto y de la pedagogía para la paz, se hace necesario que artículos y documentos como la revista Educación y Cultura pues evidentemente sean rescatados, leídos por nuestros televidentes y en general por los colombianos. Hay un artículo que les recomendamos, Educación para la Paz. Allí se presentan algunas estrategias para la aplicación correcta de la Cátedra para la Paz. El proyecto de investigación La Cátedra de la Paz en tiempos de posconflicto, el cual es tutoriado por la doctora Rosalud Arias, expone con base en diversas fuentes los puntos que debe integrar esta cátedra. El primero de esos fines está relacionado en lo que corresponde a una educación para la paz, donde los niños le digan adiós a la guerra. El segundo de esos fines está relacionado con sensibilizar a los niños con respecto al tema de la paz y que se les enseñe a afrontar democráticamente las situaciones de conflicto. El tercero de los fines es una educación que permita mejorar las relaciones hacia una convivencia pacífica ciudadana. El cuarto de los fines es una educación para la paz que profundice en las causas del conflicto y permita generar ambientes de confianza y cooperación. El siguiente de los fines es una educación para la paz que permite desaprender la cultura de la violencia y generar ambientes de paz y armonía. Y el último de los fines es una educación para la paz que contribuye a mejorar una vida, la vida basada en una vida buena y una vida digna a través de principios de justicia, de democracia y de memoria histórica y colectiva. La cátedra, según el equipo de investigación, debe hacer énfasis en la ética como propone Vicente de Rú, es decir, que recupere el ser humano dividido y egoísta, incorpore los principios de justicia, derechos, democracia y participación, se dirija a reducir las agresiones estudiantiles para solucionar conflictos. En ese sentido, no puede ser una asignatura, sino concebida desde la transversalidad. El primer ámbito está básicamente relacionado con la parte ética. El segundo está relacionado con la parte jurídico-política, en donde se inscriben temas que tienen que ver con los principios del derecho internacional y humanitario, temas como la democracia y la participación, temas como la memoria, la reparación, las víctimas y los derechos humanos, como anteriormente lo mencioné. En el tercero de ellos, que es el componente de carácter sociocultural, se contemplan temas como el territorio, como la inclusión y como el enfoque diferencial. En el cuarto componente, que es el componente de carácter psicosocial, básicamente se busca el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, el manejo asertivo de los conflictos, la escucha activa, y otro tipo de habilidades sociales, precisamente a crear un ambiente escolar favorable. Y finalmente tenemos un último componente, que es el componente de carácter pedagógico. En él básicamente se encierran tres elementos. El primero tiene que ver con la parte de contenidos, de qué manera se van a vincular los contenidos. El segundo tiene que ver con las metodologías y el tercero tiene que ver con un elemento muy importante, que es la formación y la cualificación de los docentes para que implementen esta cátedra y nuevas iniciativas. Buena vida colectiva, entendimiento del conflicto, víctimas y reparación y reconocimiento del papel del Estado en diversos actos de violencia debe involucrar la cátedra para no continuar el ciclo de barbarie. Un proceso administrativo, disciplinario o judicial implica una regulación jurídica, una limitación a los poderes estatales y el pleno respeto a los derechos y garantías procesales del investigado.
Y como la revista Educación y Cultura, pues hay otras organizaciones sociales que están trabajando fuertemente para construir memoria y reconciliación. Les hablo de la Biblioteca para la Paz, 10 volúmenes que evidentemente trabajan de manera constante y acuciosa el tema de los procesos de paz que han contribuido a lo que hoy se viene desarrollando en La Habana, Cuba. ¿Qué tanto sabe del proceso de paz? ¿Sabe que en Colombia han habido varios procesos exitosos? ¿Sabe qué pasó con la reinserción de los paramilitares? ¿Cuáles han sido los gobiernos que intentaron acercarse a la reconciliación? Fallaron, pero hoy alimentan el proceso en La Habana. Si no respondió ninguna, como muchos colombianos que solo tienen la información parcial de los medios de comunicación, desde ahora tiene la opción de alimentar y construir la memoria frente a la paz, la guerra y la posibilidad de la reconciliación. Se hace pedagogía con la Biblioteca para la Paz. Desde hace 20 años, quienes hemos participado en procesos, en negociaciones de paz, en movimientos ciudadanos por la paz, notábamos una falta de memoria histórica. Se perdía la documentación, no habían análisis escritos y sistematizados, no había todo el soporte de lo que significó cada proceso de paz, que es un acumulado histórico muy valioso. Eso dio lugar a que desde la Fundación Cultura Democrática se hiciera una serie de publicaciones rescatando la memoria, el rastro del recorrido ya en 3 décadas de lo que es el proceso de paz en Colombia. Son 10 tomos incisivamente investigados, documentados y corroborados con información regional de víctimas y funcionarios de gobierno que, además de mostrar su verdad sobre la paz y los procesos, para llegar a esta hacen una cronología detallada de los caminos hacia la reconciliación. La Biblioteca de la Paz está ligada a 3 esfuerzos simultáneos. El primer esfuerzo es consolidar un centro de documentación sobre la paz y los diálogos y procesos de paz realizados en Colombia en las últimas décadas. El segundo esfuerzo son una serie de publicaciones. Hay unos tomos como una publicación central por periodos presidenciales que van en este momento 9 volúmenes. Y hay otra serie de publicaciones regionales, sociales y más actuales, de la cual es en parte estos 2 nuevos volúmenes. Desde hace 65 años Colombia vive en guerra, pero también ha buscado con éxito y desacierto la paz. Lo que hoy se vive en La Habana es el resultado de años de pruebas y errores. Hasta la biblioteca informa, forma y construye opinión de la ciudadanía. Los derechos fundamentales de asociación, negociación colectiva y huelga se ejercen primero afiliándose a los sindicatos y participando de todas las actividades de la organización. En Encuentro, 2 recomendados literarios para el magisterio colombiano de la profesora Dora Xiomara Dorado. Escribir es comparar la rosa con la belleza del universo, la luz de una estrella con la ilusión de la vida, o exagerar el sentimiento del amor asegurando que es tanto que no cabe en el cosmos. Eso es lo que hace la profesora Dora Xiomara Dorado Enríquez en su libro El lenguaje figurado, contarle a los niños la magia de la palabra, para que con ella exageren, comparen, embellezcan, sean irónicos, simbolicen, se aparten del significado literal y produzcan nuevas acepciones de los mismos vocablos. Así, el cuento estará cargado de colores, ríos que corren hacia arriba o animales que hablan. Así, la poesía será hilaridad de sensibilidades, no de reglas gramaticales, porque corazón no solo es el músculo que bombea sangre, es también la pasión y la entrega con que se hacen las cosas. Y ese lenguaje figurado hace parte de su libro Granitos de Arena, donde con historias cortas, personajes inanimados que adquieren lenguaje y movimiento, o animales que nutren el alma con las difíciles situaciones que enfrentan para lograr sus sueños, llenan el cuerpo de energía, ánimo y vitalidad para continuar en medio de batallas y tempestades. Y hoy nuestro editorial le corresponde al profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de FECODE. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. O caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Benjamin Franklin. Desde FECODE auguramos que este proceso de paz que se adelanta en La Habana y el que se proyecta con otros sectores armados al margen de la ley se resuelva favorablemente. Por parte de la Federación, toda nuestra disposición a buscar que en el posconflicto todo el magisterio colombiano trabaje arduamente para que este anhelo de paz sea una realidad para Colombia. En segundo lugar, queremos manifestarle al magisterio que el próximo martes 28 de julio
nos reuniremos con el Gobierno Nacional para hacer un seguimiento a los acuerdos suscritos después del levantamiento del paro aprobado mayoritariamente por la Junta Nacional de FECODE el 7 de mayo. Es así como queremos expresarle a la opinión pública que el gobierno ha venido cumpliendo parcialmente los acuerdos, que hay muchas decisiones aprobadas en esa negociación que aún no se han resuelto. Es así como han salido los decretos de salario, el 1092, el 1116, el 1060, el 1272, que contempla la nivelación salarial y como base de liquidación el 1% aprobado en el año 2014, pero no se ha expedido el decreto por el cual se va a convocar a los maestros que no han podido ascender o reubicarse en el escalafón del decreto 1278, y es un decreto que ya fue acordado con FECODE en la mesa de negociación de esas comisiones bipartitas que se han conformado. No se ha entregado por parte del gobierno el decreto de salud ocupacional y riesgos profesionales. Más de 3 años a la espera de ese decreto. Este gobierno, en su segundo mandato de Juan Manuel Santos, se comprometió el 7 de mayo a hacer entrega del mismo el 7 de julio y al momento no tenemos una solución expedita a este tema. El acto administrativo que reconoce la bonificación para los docentes del grado 14 y ese salario que se le reconoce a los maestros cuando se retiran del servicio activo. Son normas o decretos o actos administrativos que no se han dado a conocer por parte del Gobierno Nacional. De otra parte, se viene trabajando en la mesa técnica jurídica. Se ha abordado el tema de la prima de medio año para los docentes que se pensionen y que no tienen el derecho a la pensión gracia. Se han entregado las sentencias judiciales al Gobierno Nacional para que sean analizadas y den una respuesta, al igual que lo que tiene que ver con el derecho a la pensión post-mortem para los docentes del decreto 2277. Esperamos que los otros temas puedan avanzar y que satisfactoriamente podamos llegar al Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones con una buena noticia para bien del magisterio colombiano. Por último, queremos aclararle a los maestros pensionados sobre el tema del descuento del 11% por concepto de retejuente, que es una propuesta que me imagino tendrá el Gobierno Nacional para llevar a su próxima reforma tributaria, pero por el momento todo sigue normal y lo que buscamos ante todo y primordialmente es que les devuelvan en las mesadas adicionales el 12% de descuento para salud. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Hablaremos con el director del Observatorio de Universidades de Colombia, Carlos Mario Lopera, sobre el instrumento que utilizó el Ministerio de Educación para evaluar la calidad de las universidades públicas y privadas. Recuerden mañana Contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Recuerden que si quieren más información de la federación pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendiente de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia.